honor poder estar aquí hoy con vosotros, no solo hoy, sino los 3 días, porque voy a estar hasta el domingo a última hora, que ya regresaré a España. La verdad es que estoy impresionado por la organización del evento. El sitio me parece precioso y desde luego me hubiera gustado haberlo conocido antes del Congreso Mundial de la Familia que organizamos en Madrid el año pasado para coger algunas ideas. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias también a todos los que participáis. Algunos ya os he podido saludar en el pasillo antes de entrar y la verdad es que después de conoceros y algunos de vosotros solamente y de ver a todos los que estáis hoy aquí, estoy convencido de que esta batalla, la batalla de la vida, la vamos a ganar más pronto que tarde. Voy a empezar hablando. ¿La presentación? Sí. Ahí la tenemos. Voy a hablar hoy, porque es lo que me pidieron, porque es la primera parte del Congreso, sobre los enemigos de la vida, sobre la cultura de la muerte. Hoy me toca hacer de profeta, de denuncia. No me va a tocar todavía, pero sí el último día, el domingo, hablar sobre nuestras propuestas, sobre cómo podemos defender la vida con efectividad, ¿no? Ganando algunas batallas concretas y finalmente esta guerra cultural que estamos luchando. Porque sí, porque existe una guerra cultural que se libra en nuestros días, en todo el mundo, muy en particular en Occidente, en Europa y aquí también en América. Una guerra no cruenta, gracias a Dios, una guerra que no se libra con las armas, sino que se libra con las ideas. Y hay dos grandes cosmovisiones, ¿no? Dos grandes planteamientos que pugnan por ganar las conciencias de la gente, por convencer a la opinión pública y por cambiar las leyes en última instancia. Y una de esas banderas, podríamos decir, es la de los pro vida, los pro familia. Aquí he puesto los conservadores, no sé si es un término muy apropiado. Los que defendemos los valores fundamentales de la persona, los que defendemos que existe un derecho, el derecho a la vida, que es el primero de los derechos, no importa nuestro tamaño, no importa nuestras circunstancias desde el momento de la concepción, los que defendemos la familia natural, esa familia compuesta por un hombre y una mujer abierta a la vida, que sirve de sustento de la sociedad, los que defendemos la libertad de educación, la libertad religiosa, todas las libertades fundamentales. Y por el otro lado, enfrente, tenemos lo que he llamado en esta diapositiva los progresistas. De nuevo, es una denominación, son los que representan la cultura de la muerte, los que quieren restringir libertades fundamentales, intervenir en la vida privada de los ciudadanos, los que quieren extender la muerte a través del aborto, a través de la eutanasia, a través de la investigación con embriones, a través de la multitud de atentados contra la vida y contra la familia que vivimos en nuestros días. Y esta batalla cultural es una batalla que tiene un núcleo, y ese núcleo tiene que ver precisamente con el hombre y tiene que ver con Dios. En el fondo, si nos abstraemos de cada una de estas pequeñas batallas que estamos librando en nuestros días, si nos fijamos en lo nuclear, en lo importante, veremos que al final hay dos propuestas, ¿no? La propuesta del humanismo cristiano, la propuesta que hacemos los cristianos de hombre y de sociedad, es esa concepción que ofrecemos a la sociedad, ¿verdad? Y en la que entendemos que la dignidad humana, la dignidad del ser humano desde la concepción, nuestra muerte natural, deriva de nuestra naturaleza de hijos de Dios. Cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno de los seres humanos en todo el mundo, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y además hemos sido redimidos por Cristo. Claro, eso es un pilar sólido, eso es un fundamento sólido de la dignidad humana, de los derechos fundamentales.
Si retiramos a Dios, si excluimos a Dios, nos encontramos con el humanismo ateo. El propio Benedicto XVI llegó a relacionar el humanismo ateo con el nazismo, pero también lo podemos relacionar con el comunismo, con todos los totalitarismos. Si prescindimos de Dios, si queremos defender la dignidad humana sin Dios, si entendemos que Dios es enemigo del hombre, es enemigo del progreso, se derrumba la dignidad humana. La dignidad humana, la libertad, deja de tener un fundamento sólido. Y por lo tanto, aquellos que quieren estudiar a Dios primero de la vida pública y después de la vida privada y de los corazones de la gente, finalmente están construyendo una sociedad sin libertad, sin respeto a los derechos fundamentales. He hablado del progresismo, pero también podemos hablar de cultura de la muerte, de dictadura del relativismo, de lo políticamente correcto que se nos quiere imponer, progresismo, socialismo. ¿Quiénes promueven la cultura de la muerte? Pues mucha gente, individuos y también organizaciones. Hay gobiernos que en todo el mundo están promoviendo la cultura de la muerte. En España tuvimos uno, duró algo menos de 8 años. Su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, pues nos impuso, luego veremos, una serie de leyes que atentan gravemente contra la dignidad humana y contra las libertades. Partidos políticos que tienen en su programa la aprobación del aborto, la destrucción de la familia, el adoctrinamiento de los niños en la escuela, medios de comunicación que también comparten este programa, ¿verdad? Y que están en todos los países, algunos medios internacionales, organizaciones de la sociedad civil. Luego veremos algunas de esas organizaciones que están en los organismos internacionales acreditadas, trabajando, influyendo en los políticos, ¿verdad?, para que aprueben leyes que atacan a la dignidad humana. Algunas fundaciones, también veremos, fundamentalmente de Estados Unidos, que tratan de una forma imperialista de imponer esta cultura de la muerte en todos los países, y también algunas de las organizaciones multilaterales, ¿no?, las organizaciones internacionales. Las fundaciones. La verdad es que se ve muy pequeñito, os lo voy a... en esta diapositiva he incluido 4 fundaciones americanas. Hay otras, desde luego, personas con mucho dinero que invierten millones de dólares en difundir esta cultura de la muerte. Y por ejemplo tenemos a la Fundación Rockefeller, que desde hace ya décadas financia proyectos para imponer la cultura de la muerte, la Fundación Ford, últimamente la fundación de Bill y Melinda Gates, los dueños de Microsoft, o un millonario norteamericano que es George Soros. Estas fundaciones aportan 2 cosas fundamentalmente: dinero e ideas. Aportan financiación para que personas, para que académicos investiguen sobre cuál es el lenguaje, por ejemplo, que deben utilizar para convencer a la sociedad, para que una sociedad acepte el aborto. Buena parte de ese dinero va precisamente a la investigación, a la producción de ideas, porque probablemente el elemento más importante que va a definir la victoria de un bando o del otro bando en los próximos años precisamente está en las ideas. Las ideas son las que mueven el mundo. También financian campañas de activismo, campañas de opinión pública. El dinero no solamente viene de estas fundaciones, también viene de gobiernos nacionales y de instituciones multilaterales. Me contaban precisamente que hace poco vengo de Brasil, el martes y miércoles de esta semana estuve en Brasil, y me explicaban que había 3 asesores pagados por el gobierno Zapatero, el gobierno español, el que he mencionado antes, que se dedicaron a hacer lobby, a explicarle a los diputados pues, las leyes que debían de aprobar. Junto con las fundaciones, los gobiernos, las instituciones multilaterales, he hablado también de los grupos de la sociedad civil. Y ahí en el ámbito internacional y también en el ámbito nacional de cada uno de nuestros países
tenemos tres grandes grupos, ¿no? Tres grandes corrientes, muchas veces federados, muchas veces son multitud de grupos, pero que se federan como en tres grandes entidades. La primera, la de los laicistas. En el ámbito internacional sería la Humanist Federation, ¿no? Ellos se hablan de humanistas, son los humanistas ateos. Estos quieren hacer callar a la Iglesia Católica y a los creyentes de cualquier confesión. Esta gente cree que cualquier expresión pública de la fe es un atentado contra la libertad del resto de los ciudadanos y por lo tanto lo que debe hacer el creyente es guardarse sus creencias, ¿no?, en la vida pública. Este grupo pretende que la Iglesia Católica no pueda expresarse en público sobre cuestiones que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la sociedad. Profundamente totalitarios. El segundo gran grupo sería el de los abortistas. Y ahí probablemente la asociación más importante en el ámbito internacional es Planned Parenthood, ¿no? Planificación familiar. Un grupo que se inicia en los Estados Unidos, que ahora mismo tiene cientos de centros abortistas donde están muriendo niños cada día en Estados Unidos y que desde hace ya muchos años se están expandiendo en otros sitios. Se están haciendo lobby en la Unión Europea, en la Organización de Estados Americanos, en Naciones Unidas y en países, ¿no?, para convencer a la sociedad y a los políticos de que deben aprobar el aborto. No siempre de la misma manera, aplican estrategias en función de los países, no siempre quieren el aborto o plantean el aborto libre desde el principio, sino que muchas veces van paso a paso aprobando, tratando de aprobar leyes que permiten ese aborto y también tratando de influir en la opinión pública. Y por último tenemos al lobby homosexual, posiblemente el lobby más poderoso de nuestros días. Un lobby que ha establecido una serie de dogmas, como que, por ejemplo, el matrimonio es la unión de cualquiera de dos personas, o que, por ejemplo, que la homosexualidad es una cuestión de nacimiento, o, por ejemplo, que no nacemos heterosexuales o homosexuales, sino que nacemos con una sexualidad indeterminada, que vamos creciendo y que después de practicar distintos tipos de relaciones sexuales, pues adquirimos una identidad sexual. Cualquier persona que se atreva a decir, por ejemplo, que matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y que la unión de dos hombres no es matrimonio, inmediatamente es calificado de homófobo. Los políticos, los periodistas, las personas tienen mucho miedo de enfrentarse a este lobby que cada vez influye más. ¿Qué pretenden los agentes conscientes de este progresivismo? Digo agentes conscientes porque luego hay muchas personas, muchas organizaciones que sin ser conscientes de lo que nos estamos jugando también están colaborando en este proceso. Pero estos agentes conscientes de los que hemos hablado, ¿qué es lo que persiguen? Pues en última instancia el control de las conciencias. Un ciudadano que no tiene valores, que no practica las virtudes, que no tiene la costumbre de pensar, de analizar las cosas, que se deja llevar por lo que le dicen y por lo tanto una sociedad inerme que obedece. Posiblemente haya intereses económicos detrás de todo esto y no sé si también otro tipo de intereses. ¿Qué pasaría si perdemos esta guerra? En estos momentos, los dos bandos estamos luchando, los dos bandos somos minoría en la sociedad, los representantes de la cultura de la vida somos minoría, tenemos que ser conscientes, pero también los representantes, los adalides de la cultura de la muerte son minoría. La mayoría de la sociedad permanece ajeno a esta guerra cultural. La mayoría de la sociedad no es consciente de que si los partidarios de la cultura de la vida, de la dignidad humana, perdemos esta batalla, nos encontraremos con una situación muy cercana al totalitarismo. Cada vez, cada año que pase, nuestras libertades serán menores. Cada vez tendremos menos capacidad de pensar y de hablar en público y de defender nuestras ideas. En primer lugar porque la sociedad cada vez aceptará menos nuestras ideas, pero también porque desde el poder político y desde el poder económico se nos va a perseguir.
se nos va a multar, se nos va a meter en la cárcel los que nos atrevamos a negar algunos de estos nuevos dogmas de lo políticamente correcto. Y esto que digo no es algo que esté muy lejano. En España, por ejemplo, se aprobó en el año 2005 una ley que equipara matrimonio y uniones homosexuales y se planteó en el debate público como una extensión de derechos. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que todos disfrutemos del máximo número de derechos, ¿no?, de la forma más plena posible, pero la realidad era muy diferente. Al cabo de muy poquito tiempo, voy a poner solamente un par de ejemplos, un propietario de un restaurante, La Favorita, de Madrid, en España, decidió, por cierto, un restaurante donde muchos de sus clientes son homosexuales, donde muchos de los empleados que trabajan en ese restaurante, de los camareros, también son homosexuales, pero había una pareja de dos hombres que se querían casar y querían celebrar su boda en ese restaurante. El propietario, cristiano, decidió que no quería celebrarlo, que no quería colaborar con algo que creía que era negativo, que era el matrimonio homosexual. Le presentaron inmediatamente una denuncia en el Ayuntamiento de Madrid y este empresario recibió una multa de un gobierno, por cierto, de un partido de centro-derecha en España, del Partido Popular, le impuso una multa de 12.000 euros. Lo recurrió distintas instancias y finalmente el Tribunal Supremo en España redujo la multa de 12.000 a 6.000 euros. No sé muy bien sobre la base de qué, porque o estaba haciendo algo incorrecto o estaba haciendo algo correcto. Otro ejemplo, ¿no?, un obispo, Monseñor Juan Antonio Rex, en España, obispo de Alcalá, en la homilía del Jueves Santo, en la Semana Santa del 2012, bueno, habló del pecado. Hay todavía sacerdotes obispos que siguen hablando del pecado. Habló de muchos tipos de pecados, pero se le ocurrió mencionar la práctica de la homosexualidad como un pecado. Este obispo inmediatamente recibió dos querellas, ¿verdad?, de asociaciones de gays y lesbianas. El ayuntamiento de Alcalá de Henares, que es de donde es obispo, aprobó en pleno una declaración rechazando al obispo, declarándolo persona non grata, y todavía no se ha resuelto uno de los procesos penales contra ese obispo. Bueno, en fin, estas cosas están pasando en España, están pasando todavía más en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países, y si los defensores de la cultura de la muerte ganan esta batalla, pues todavía va a vivir de una forma mucho más común. En última instancia, lo que intentan es excluir la religión y la libertad religiosa y de pensamiento de la vida social. ¿Cuáles son las raíces filosóficas, ideológicas que están detrás de esta cultura de la muerte? Pues tiene que ver mucho con la dialéctica de Hegel, la lucha de clases de Karl Marx. Los teóricos de la cultura de la muerte siguen creyendo que existe una lucha de clases, pero que esa lucha de clases no se produce en el seno de la vida económica, no existen los empresarios y el proletariado, sino que se produce fundamentalmente en el seno de la familia, en el campo de las relaciones familiares, y que por lo tanto ya no es el empresario el que explota al obrero, al proletario, sino que es el hombre el que explota a la mujer. Y por lo tanto lo que se debe de perseguir no es la emancipación del proletariado, sino la emancipación de la mujer. De la misma forma, la emancipación no solamente con respecto al hombre, sino también con respecto a los hijos, porque precisamente la ideología de género, que luego veremos que es uno de los pilares ideológicos de esta cultura de la muerte, afirma que la maternidad aliena a la mujer, la impide desarrollarse plenamente. Así es. ¿Cuál es la agenda de la cultura de la muerte? ¿Cuáles son sus ideas principales, ¿no? La primera de todas, ha mencionado en el vídeo de introducción, que está, por cierto, muy bien hecho, enhorabuena, el control de la población. Se difunden ideas completamente acientíficas basadas en Malthus, ¿verdad?, los neomalthusianos,
que existe, que hay demasiada gente en el mundo y que por lo tanto, si queremos solucionar problemas como el de la pobreza, se debe de reducir la población. Finalmente, lo que se consigue es imponer el aborto para reducir precisamente la población y en general el control de la natalidad. Se utiliza un fenómeno del SIDA como una justificación del uso masivo del preservativo en las relaciones sexuales que cada vez se va produciendo a edades más tempranas. El segundo de los grandes elementos en la agenda de los progresistas, el aborto libre. Ya no se habla tanto de aborto, sino de salud sexual, derechos reproductivos, y utilizando estos eufemismos se extiende la práctica del aborto, ¿no? Precisamente para que haya menos personas, para que si hay menos personas el mundo se salve, ¿no? Se hace una especie de panteísmo, se establece que la naturaleza es el valor absoluto y los seres humanos somos los enemigos de esa naturaleza. El control de la población también mediante el aborto. La familia se redefine. Se debilita el nexo entre los padres y los hijos, de forma que se llega a afirmar que el principal responsable de educar a los niños es el gobierno, es el Estado, a través del sistema educativo, y que los padres somos colaboradores en esa función, ¿no? Cuando es exactamente lo contrario, cuando somos los padres los titulares, los que tenemos el derecho y la obligación de educar a nuestros hijos, y es el Estado y la administración pública la que nos ayuda. En particular en materia de sexualidad, ¿no? Y se promueve desde los gobiernos educación sexual muchas veces sin el conocimiento, sin el consentimiento de los padres, una educación sexual que responde a una visión, que es la de la ideología de género, y una visión que a veces comparten los padres y otras veces no. No se habla tanto de familias, sino de familias, de tipos de familias, y se modifica el tipo de familia, la definición de la familia y del matrimonio, para incluir por ahora solo la unión de dos mujeres, la unión de dos hombres, desde luego queda abierta otras posibilidades en el futuro, y se inventa el derecho a adoptar. Hasta ahora la adopción tenía que ver con dar a un hijo el derecho del niño a tener un padre y una madre, pero con esta nueva cultura de la muerte, con estos nuevos ataques a la familia, se plantea la adopción como el derecho de dos personas a tener descendencia, ¿no? a tener un hijo. Y luego se crean nuevos derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos de primera generación serían los de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del año 48, pero últimamente se crean los derechos humanos de segunda generación y hasta de tercera generación. Son derechos humanos que se plantean en realidad para destruir los derechos humanos verdaderos, ¿no? Por ejemplo, si establecemos el derecho a tener hijo, a tener un hijo, ¿no? de una pareja de cualquier sexo, en realidad estamos destruyendo el verdadero derecho que tienen los niños a tener una familia, a tener un padre y una madre. Si se habla del derecho humano de tercera generación al aborto, al acceso libre y seguro al aborto, en realidad estamos destruyendo el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Ayer publicó esta página web, infowars.com, una noticia, y como la vi, inmediatamente la metí en la presentación. Es una noticia de ayer. Un activista gay pide el aborto obligatorio. O sea, y bueno, envíe el vídeo, los que queráis podéis entrar en esa página web y podéis escuchar. También lo hemos publicado, por cierto, en nuestra página web, en hazdeoir.org. Bueno, este señor, que se llama Savage, de apellido, en un debate en Australia, él es americano, o sea, estaba en Australia, en un debate, y entonces le pregunta, la moderadora del debate le pregunta si le pudieran conceder un deseo, al que fuera, ¿cuál sería ese deseo?
Su respuesta fue el control de la población, tal cual. Dice, hay demasiada gente en el mundo y, por lo tanto, mi deseo es que hubiera menos gente. Y dice, como medida fundamental para ese control de la población, el aborto obligatorio durante 30 años. Dice, sería la medida más efectiva. Claro, lo escuchamos y decimos, ¿hay gente que existe gente en el mundo que pueda llegar a decir eso? Sí. Se llama Savage y lo podéis escuchar si entráis en esta página web. Bueno, el proyecto cultural es un proyecto para redefinir nuestra cultura y tiene 3 pilares ideológicos, 3 ingredientes fundamentales. No hay más, pero los 3 ingredientes fundamentales pues son precisamente el relativismo moral, el relativismo. Juan Pablo II hablaba de la dictadura del relativismo porque si se establece el relativismo como fundamento filosófico de una acción de gobierno, finalmente se impone esa concepción de forma obligatoria, ¿no? De forma totalitaria. El relativismo viene a decir que no existe ninguna verdad objetiva, que no existe una naturaleza humana, sino que diríamos el Parlamento, el gobierno tiene la posibilidad de legislar sin ningún tipo de límite, ¿no? De ahí viene ese totalitarismo, ¿no? Hay que recordar que Hitler llegó al poder de forma democrática y aprobó leyes con mayoría parlamentaria. Leyes que luego pudimos comprobar hasta qué punto eran profundamente injustas, ¿no? El tribunal de Nuremberg, que juzga a los nazis que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, lo que viene a reconocer es que existe un derecho fundamental, que existen un derecho natural, que existen unos derechos humanos y que quien los viole, con independencia de lo que diga el derecho positivo, pues debe de responder. Segundo pilar ideológico, el laicismo. El laicismo lo que dice es que la religión es intrínsecamente enemiga de la paz social y del progreso. Y por lo tanto, la religión debe de, ya digo, en primer término, desaparecer del debate público. El diputado católico, por ejemplo, no puede alegar ningún tipo de motivo, no puede que no sea puramente científico, puramente racional. Los obispos, los sacerdotes, no pueden intervenir en la vida pública, no pueden juzgar, por ejemplo, una ley del aborto. Y por último, la ideología de género, que es esa ideología por la que se establece que la identidad de género, el sentirnos hombre o mujer, heterosexual o homosexual, no tiene nada que ver con nuestro nacimiento, sino que tiene que ver con el sentimiento que podamos tener cada uno en cada momento, tiene que ver con las experiencias vitales y que esa identidad sexual se va formando poco a poco, ¿no? Que se va formando a lo largo, sobre todo de nuestra adolescencia y de ahí en adelante, ¿no? Bueno, todo eso, digamos, esos 3 pilares ideológicos conforman la cultura de la muerte. Este proyecto cultural tiene el apoyo de medios de comunicación de gran importancia en todo el mundo, de las fundaciones y de las organizaciones internacionales. Es un mismo proyecto global que se está imponiendo en todas las naciones. También lo hemos podido escuchar en la introducción de este congreso. Tiene los mismos objetivos, pero lleva a cabo diferentes estrategias en función de las circunstancias de cada país, de cada sociedad. ¿Cuáles son esos organismos internacionales? Antes hemos hablado de las fundaciones, de los grupos de la sociedad civil. ¿Cuáles son esos organismos internacionales que están utilizando algunos funcionarios, algunos líderes de esos partidos para difundir, por ejemplo, el control de la población? Pues ahí tenemos al Fondo de Población de Naciones Unidas. En la parte izquierda ese es el logo de Naciones Unidas, que es una institución maravillosa que se creó en los años 40 para defender la paz y defender los derechos humanos y que sin embargo se está utilizando para difundir esta cultura de la muerte. Tenemos el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, por el que se obliga a países que quieren recibir ayuda de desarrollo a aceptar, por ejemplo, leyes que favorezcan el aborto o el matrimonio homosexual,
y si no aceptan esas leyes no se les da esa ayuda, no se les ofrece esa ayuda económica, ¿verdad? Un fondo que debería dedicarse al desarrollo y que está implantando la ideología y poniendo la ideología en todo el mundo, o incluso una organización aparentemente tan buena, no tan positiva, que es UNICEF, que se dedica a proteger los derechos de los niños y que muchas veces bueno, pues también está imponiendo el aborto y otros atentados contra la humana en todo el mundo. En el otro lado de la pantalla tenemos a la Unión Europea y luego dos organismos multilaterales, uno en Europa y otro aquí en América: el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos. Dos organismos muy parecidos que tienen mucho que ver y que en algunos casos, a veces directamente o a veces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están también imponiendo en determinados países pues, legislaciones que favorecen atentados contra la vida humana, ¿no? Muy recientemente, me parece que fue en Costa Rica, ¿verdad?, que en una decisión que supuestamente tenía que ver con la fecundación in vitro, finalmente se metió en una recomendación que era la de aprobar el aborto en determinados supuestos en Costa Rica. Bueno, este proyecto cultural hasta ahora ha tenido una oposición muy débil, esa es la realidad, culturalmente muy débil, tanto en el ámbito de las ideas. Los partidarios de la cultura de la vida no hemos sido capaces de generar ideas potentes, ideas fuertes, análisis profundos que nos permitan ganar esta batalla cultural, esta guerra cultural. Y sobre todo una oposición muchas veces inconsciente de lo que ocurre. El motivo por el que no hemos producido ideas de peso, por el que no hemos hecho lo suficiente, normalmente tiene que ver con que no hemos sido conscientes, ¿no? Tiene que ver con que hemos vivido pues como si no pasara nada con el aborto. Hemos convivido, por ejemplo, en España, donde se producen más de 120.000 abortos cada año, más de 300 abortos cada día. Claro, en la medida en que no vivimos el aborto como si mataran a mi vecino de enfrente, de la puerta de Rellano, de la puerta de enfrente de mi casa, pero si yo sé que le van a matar, pues haré lo posible para que no le maten. Y sobre todo si va a morir de una forma cruel y violenta como mueren los niños y niñas que no nacen con el aborto. Y bueno, pues nos hemos adormecido nuestras conciencias, y yo creo que ese quizás sea el motivo principal por el que esa oposición al proyecto de la cultura de la muerte ha sido tan débil. Los únicos bastiones casi de resistencia, ¿no?, de este proyecto por ahora, y insisto en por ahora, porque yo no sé cuánto tiempo podemos resistir, la Iglesia Católica y también otras iglesias cristianas, ¿verdad? La Iglesia Católica, curiosamente, es el enemigo público número uno. El odio, por ejemplo, que pueden tener algunos de los activistas de este movimiento, por ejemplo, del movimiento homosexual, hacia la Iglesia, hacia un sacerdote, hacia un obispo que hace una declaración, o laico que hace una declaración en contra del matrimonio sexual, es algo que no me he encontrado en toda mi vida. O sea, por supuesto, yo he recibido amenazas de muerte, insultos, burlas de personas que no pueden entender que haya una opinión distinta a la suya, ¿no? Y eso fundamentalmente es porque ellos saben que la Iglesia Católica todavía es un bastión de resistencia, ¿no? Todavía se atreve a lanzar mensajes a favor de la vida, a favor de la familia, que son políticamente incorrectos. Bueno, una de las armas de los partidarios de la cultura de la muerte que utilizan y que es muy potente es el de la redefinición de las palabras, ¿no? El manejo de los conceptos, el uso de eufemismos, y por eso en vez de aborto hablan de interrupción voluntaria del embarazo. En realidad el embarazo no se interrumpe y luego se puede reanudar, sino que se termina de una forma, ya digo, cruel, ¿no?, de una forma violenta con el aborto. A la contracepción le llaman salud reproductiva. Claro, un político que no tiene
conocimiento, que no tiene conciencia de esto que estamos hablando aquí, cuando le piden que vote una ley a favor de la salud reproductiva y de la salud sexual, obviamente que vamos a votar a favor. Por eso es muy importante también que nos dirigemos a los políticos, a los medios de comunicación y a nuestros compatriotas para explicarles, ¿no?, lo que hay detrás de estas bonitas palabras. Al matrimonio ya no se le llama matrimonio, sino que se le llama pareja. Masturbación, amarse a uno mismo. Así tenemos, por ejemplo, informes y manuales de educación sexual para niños a partir de 4 años en Europa, en concreto uno de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda a los niños que empiezan a conocer su cuerpo y amarse a sí mismos desde los 4 años. A la desviación sexual se le llama opción de género. El condón sería educación sexual, abuso de niños, amor adulto-niño. Esto que todavía rechaza mayoritariamente la sociedad se está introduciendo poco a poco, ¿no? Dentro de la ILGA, que es la internacional de los gays y lesbianas, hay una asociación que promueve el amor niño-adulto. O sea, todavía no han introducido el debate, pero está ahí. A la eutanasia se le llama muerte digna, ¿no? Y por lo tanto, los que estamos en contra de la eutanasia estamos a favor de una muerte indigna, ¿no? Ese es el manejo del lenguaje, ¿no? Ese es el poder del uso de las palabras. Al feto, al bebé no nacido, se le llama producto no querido, grupo de células, se dice quítate esas células, quítate eso, pero no se le personaliza, no se le dice, no se le reconoce como un ser humano que es. Y ya no se habla tanto de la familia, sino de las familias. Bueno, en el año 2008, a principios de 2008, en España editamos un libro que escribimos Miguel Vidal y yo, y lo titulamos Proyecto Zapatero, crónica de un asalto a la sociedad. Es un libro en el que describimos paso a paso, tema a tema, cómo este presidente español, que estuvo en el gobierno de España durante 8 años, pues fue imponiendo desde la reingeniería social, desde el poder, con las leyes, desde la cultura, una concepción que era la suya, que era la de la cultura de la muerte. El subtítulo es Crónica de un asalto a la sociedad. ¿Por qué voy a explicar muy brevemente cuáles son los elementos fundamentales de ese proyecto ideológico que impuso el presidente español? Pues fundamentalmente porque la realidad es que muchas de las cosas que ocurren en España acaban llegando también a América Latina. De la misma forma que lo que ocurre en Ecuador muchas veces también influye en los países de su entorno. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. En el año 2010 se aprobó en España la ley del aborto, una ley que establece que el aborto es un derecho, no un delito despenalizado en determinados supuestos, como se regulaba en la ley del 85, la ley española del 85, sino como un derecho. Bueno, al cabo de poco tiempo, Uruguay aprueba casi el primer país de América Latina que aprueba el aborto libre, el aborto como un derecho. Muy recientemente, en Colombia, el Tribunal Supremo, ya que los abortistas no tenían suficiente mayoría en el Parlamento, el Tribunal Supremo hace una interpretación de la ley para permitir el aborto en Colombia. Y muy recientemente en Brasil me contaban que el Congreso acaba de pasar una ley que no menciona la palabra aborto, porque saben que la mayoría de la sociedad brasileña y la mayoría de los diputados rechazan el aborto, pero que de nuevo introduce conceptos como el de la salud sexual, como el de la atención integral a la salud de la mujer, que de una forma velada y con una interpretación de la administración o de los jueces conveniente, pues introduce de hecho el aborto. Una ley que esperamos que se derogue cuanto antes. Estas son unas palabras que escribe el propio José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, en una entrevista que le hizo Suso de Toro en el año 2007. Los socialistas sabemos desde hace más de un siglo que la mayor potencia de cambio, la fuerza que conduce y arrastra al mundo, la fuerza transformadora más poderosa es la fuerza de las ideas. De hecho,
digamos, este párrafo lo comparto plenamente. O sea, son las ideas tienen consecuencias, son las ideas las que van a conseguir que gane la cultura de la muerte o que gane la cultura de la vida en el futuro. Y sería Zapatero. Vamos a ver si conseguimos que funcione el marco. Si hay algo que caracteriza a esta etapa de gobierno es que hay un proyecto. Precisamente porque hay un proyecto, hay una resistencia tan inútil como activa de la derecha más dura, porque sabe que hay un proyecto. Se han dado cuenta de que hay un proyecto de alcance de valores culturales y por tanto ideológicos que puede definir la identidad social histórica de la España moderna por mucho tiempo. Es decir, los partidarios de la cultura de la muerte en los medios, en las fundaciones, en la sociedad civil, en la política, tienen un proyecto de transformación de la sociedad. No están únicamente para gestionar el bien común. Ellos quieren transformar la sociedad. Bueno, de esos tres pilares ideológicos, que son el laicismo, el relativismo y la ideología de género, tienen los tres pilares fundamentales del gobierno de Rodríguez Zapatero, pues se derivan pues algunas consecuencias, algunas conclusiones. Por ejemplo, el desprecio de la naturaleza, ¿no? La naturaleza deja de existir, no existen derechos fundamentales que están inscritos en la naturaleza humana, en el corazón del hombre. La reinvención de lo humano, si no existe ese derecho natural, desde el poder político, desde un think tank, se puede establecer un concepto diferente de hombre, se pueden inventar nuevos derechos, pero ahora vamos con los de tercera generación, no sé cuándo pasarán los de cuarta. La única soberanía es la de las leyes. El Parlamento tiene poder absoluto en esta concepción. Puede hacer lo que quiera, puede decidir lo que quiera y cuando quiera. Basta con que haya un consenso mínimo. Basta con que tenga el apoyo de la mitad más uno de los diputados. Y por otra parte, se produce una exaltación del deseo. El deseo, la voluntad humana, deja de tener límites y por lo tanto, si yo quiero algo, ya no se habla de deberes, solo se habla de derechos. Si quiero algo, lo tengo que conseguir. Si yo quiero un niño en adopción, me lo tienen que dar. Si yo quiero abortar, si yo quiero acabar con la vida de este hijo que llevo en mi seno, me lo tienen que conceder. Ese proceso de reingeniería social, con esos pilares ideológicos, se desarrolla en 5 ámbitos. Se desarrollan más ámbitos, pero aquí hemos identificado los 5 que quizás son los más importantes. En el ámbito de la vida, en el ámbito de la familia, de la educación, de la religión y también el de la nación, ¿no? En este caso de la nación española. El primero es el ámbito de la vida. El hombre que sueña ser Dios. Esa foto que veis ahí es de Vivian Aido, que es la que aprobó, la que promovió la ley del aborto en España, esa ley que finalmente se publicó en el Boletín Oficial del Estado en el año 2010. Vivian Aido, la ministra más joven de la Democracia de España, la nombró Zapatero como ministra de Igualdad. Y por lo tanto ya no era el Ministerio de Salud, ya no secretaría, o sea, aquí sí es ministerio o secretaría, ya no era el Ministerio de Justicia, sino que creó ese nuevo ministerio, el Ministerio de Igualdad, que fue el que digamos, tramitó y consiguió que se aprobara esa ley, la ley del aborto. A Vivian Aido le preguntaron en una entrevista, esto es una anécdota muy curiosa, para que también veáis la base científica que tienen los promotores de la cultura de la muerte. Le preguntaron, bueno, yo soy partidario del aborto, le dijo, y entonces le dijo, la pregunta que hicieron en la radio en directo es ¿desde qué momento existe la vida humana o qué es lo que lleva a la mujer en su seno o desde qué momento el feto empieza a tener derechos? Lo que dijo Vivian Aido es el feto es un ser vivo, claro, lo que no podemos hablar es de ser humano, porque eso no tiene base científica. No explico si eso no era un ser humano, era un ser animal o era del mundo de las plantas, pero desde luego ya diré que lo que la mujer tiene en su útero no es un ser humano. El aborto, como decía, desde el 2010 es un nuevo derecho
la salud sexual y reproductiva. De hecho, la ley, aunque se habla del aborto en España, en el título no menciona la palabra aborto, habla de ley de interrupción voluntaria del embarazo y de la salud sexual y reproductiva, ese es el título. Y bueno, se permite el aborto a partir de 16 años sin consentimiento de los padres y hasta la semana 14, es decir, 3 meses y medio, la mujer puede abortar sin necesidad de alegar ninguna causa. Esta es la ley actualmente vigente que esperamos que el gobierno actual derogue rápidamente, ¿no? Lo más pronto posible. Es decir, que si yo me quedo embarazada, una mujer se queda embarazada de una mujer, de una niña, y quiere tener un niño, puede abortar. No hace falta alegar ningún tipo de causa. La píldora del día después se comercializa en España sin receta médica, sin ningún tipo de control ni límite de edad. Gracias a Dios no les dio tiempo a aprobar una ley de muerte digna que ya habían anunciado, que comenzaron a tramitar y que estaba también en su programa, ¿no? Como parte de ese programa de cultura de la muerte. Segundo ámbito, el primero es el de la vida, el segundo es el de la familia. Lo primero que hizo el gobierno, casi lo primero, que igual podría en el 2004, la primera ley, en 2005, ley de divorcio express. Ahora mismo en España, el contrato que es más fácil romper, desde luego mucho más fácil que un contrato laboral, que un arrendamiento de un bien inmueble, es el del matrimonio. Y por lo tanto, por supuesto, no falta alegar ninguna cosa, pero eso además el proceso es rapidísimo, ¿no? Por lo tanto, se reinstituye en España en la institución del repudio, que gracias a Dios habíamos derogado hace muchísimo tiempo. En el 2005, un poquito después, se aprueba una ley que equipara uniones homosexuales y matrimonio. Y de esta forma se redefine el concepto de matrimonio y el matrimonio deja de existir como una institución diferente a otras realidades. Y al mismo tiempo, por supuesto, se le concede a los homosexuales ese nuevo derecho que es el derecho de la adopción. Y además se aprueban una serie de leyes, una batería de leyes tremenda que incorpora la palabra de género y la ideología de género. Y por lo tanto, bueno, pues la ley contra la violencia de género, que desde luego todos rechazamos, bueno, pues ya introduce la ideología de género. Se obliga, por ejemplo, a los consejos de administración de todas las empresas, de las grandes empresas en España, a tener la mitad de miembros que sean mujeres. Se obliga a que las listas, todas las listas electorales incluyan la mitad de miembros que sean mujeres, con independencia de que las mujeres sirvan o no sirvan. 3. La educación se convierte en adoctrinamiento de Estado. Y el gobierno se inventa una asignatura que impone en el conjunto del sistema educativo, en los colegios públicos y también en los colegios privados, que es Educación para la Ciudadanía. Una asignatura que imbuye o que sirve para adoctrinar a los niños en la ideología de género, por ejemplo. Ahí tenemos algunos dibujos que incluían manuales que se publicaron en España de esta asignatura de Educación para la Ciudadanía, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues aparece ahí una niña diciendo que esas dos mujeres son su mamá. Hay una niña que está, su madre, ¿verdad? Una niña que está dibujando en una pizarra, no sé si lo veis, una imagen de su papá, una especie de demonio que está pegando a su mamá que tiene una escayola, ¿verdad? Es un concepto de familia que proyectaban estos niños. Bueno, ahí vemos también una caricatura de lo que sería Dios. En fin, digamos, una asignatura profundamente ideológica específicamente establecida para adoctrinar a los niños, ¿no? Todas estas ideas. La educación sexual en todos los niveles, con la ideología de género como capítulo específico de la ley del aborto. O sea, la ley del aborto en España no solamente servía para convertir el aborto en un derecho, sino también para establecer la ideología que da sustento al aborto como una asignatura fundamental y como un contenido fundamental de todo el sistema educativo. Vida, familia, educación, religión, ¿no? Cuarto ámbito. Aquí lo que se persigue es la expulsión de la religión del espacio público. Bueno, Rodríguez Zapatero curiosamente se alió con los islamistas y creó un concepto, a lo mejor a uno os suena, que es el de la alianza de las civilizaciones,
precisamente para igualar todas las religiones y posiblemente también porque tanto el Islam como Rodríguez Zapatero tenían un enemigo común que era el cristianismo, ¿no? Se habló de una nueva ley de libertad religiosa en España que expulsaría la religión del espacio público o lo reduciría, digamos, a la mínima expresión, y una ley que se iba a aprobar al final de la legislatura del último año de Zapatero, que gracias a Dios no se aprobó, que es la ley de igualdad de trato. Una ley supuestamente digamos, que se quería aprobar para evitar las discriminaciones de cualquier tipo, pero que en realidad se iba a utilizar para restringir las libertades fundamentales de todos, ¿no? Lo que se iba a obligar a enseñar el matrimonio homosexual en la escuela, donde se iba a prohibir a este propietario del restaurante La Favorita, ya por ley, ya no solamente por decisión del alcalde de Madrid, sino en la misma ley, a negarse a celebrar esas bodas homosexuales, o un propietario de un bed and breakfast, ¿no? De un hotel pequeñito, por supuesto no podía negarse a aceptar a una pareja homosexuales. En fin, una ley que se ha aprobado ya en otros países, en Inglaterra por ejemplo, y que ha conseguido por ejemplo que un pastor protestante en Noruega acabara en la cárcel, con una pena de cárcel por haber predicado en la iglesia que la homosexualidad es pecado, como hizo la práctica de la homosexualidad es pecado, como hizo José Reich, esto es porque mencionaba antes en Alcalá de Henares. Y luego lo que vimos en los años de Zapatero es un tremendo avance de la burla de los sentimientos religiosos de los cristianos. La foto de abajo pues es una foto de una capilla en la Universidad Complutense de Madrid, donde en mitad de una misa pues apareció un grupo de mujeres, se desnudaron y empezaron a gritar blasfemias y todo tipo de barbaridades, ¿no? Esto es algo que se repitió, no fue un acontecimiento aislado, pero que se repitió durante esos años. Y por último, la deconstrucción de la nación española. Los partidarios de la cultura de la muerte, los progresistas, normalmente quieren acabar con las identidades nacionales, ¿no? A mí me ha hecho mucha ilusión cuando antes me he fotografiado con una bandera de Perú o con otra bandera de Ecuador, ¿no? Porque bueno, al final la nación, que es digamos, la estructura jurídica que se da en una sociedad, en este caso aquí sería Ecuador, bueno, pues al final también digamos, es un enemigo a batir, ¿no? En España se aprobó la ley de memoria histórica que volvía a enfrentar a los españoles. Tristemente sufrimos una guerra civil en el año del 36 al 39, 1936-1939. Bueno, pues era un tema que a veces teníamos muy olvidado. Bueno, se pues aprueba una ley para volver a decir que uno de los bandos era el bueno, el otro era el malo, y bueno, se les establecía una serie de derechos y se pedía, por ejemplo, que desapareciera una serie de símbolos de cualquier espacio público. Se quiso cerrar, de hecho se cerró el Valle de los Caídos, que es un monumento de los más visitados de España, un monumento que por cierto, una cruz gigante que se construyó para buscar la reconciliación entre los dos bandos, ¿no? Entre los dos bandos que lucharon en la guerra civil, ¿no? Bueno, digamos, esta es lo que hemos visto hasta ahora es el cuadro negro, ¿no? Bueno, pues las amenazas, los riesgos y los ataques que estamos sufriendo a día de hoy. En España, todo este conjunto de medidas, todo este conjunto de agresiones despertó una reacción de la sociedad civil que yo creo que ha sido modélica y que no existía desde luego antes de José Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, en parte le podemos dar las gracias porque consiguió despertar las conciencias de muchos españoles. Celebramos no una, sino muchas, varias manifestaciones, grandes marchas por la vida, con cientos de miles, con millones de asistentes. Unas marchas que no consiguieron, unas movilizaciones que no consiguieron que no se aprobara esa ley del aborto, pero sí que consiguieron que se modificara la opinión pública y que si al comienzo de la ley la mayoría de los españoles aprobaba esa nueva legislación, conforme pasaban los meses durante la tramitación de esa ley, yo creo que gracias a todas estas movilizaciones la opinión pública y las encuestas nos decían que cada vez eran más los españoles que rechazaban esa ley. Y además, algunos medios de comunicación, estoy pensando por ejemplo en el diario La Vanguardia,
Como el tema está en la actualidad, encargaron y hicieron la misma pregunta que hablaron en encuestas sobre la aceptación social del aborto, y esas encuestas se fueron repitiendo a lo largo de los meses. Y la realidad es que, si bien la ley se aprobó, cada vez más españoles rechazaban el aborto como consecuencia de esa movilización. Y eso hizo, en parte, desde luego no fue la cosa fundamental, pero en parte también hizo que el Partido Socialista perdiera las elecciones de manera estrepitosa, las elecciones de 2011. En el año 2005 recogimos con las organizaciones pro familia de España más, en concreto, 1 millón de firmas, el mínimo era 500.000, y pues fue la primera iniciativa legislativa popular, que es una institución que recoge nuestra Constitución, y con esas firmas obligamos al Parlamento a que debatiera nuestra ley, la ley que nosotros queríamos, una ley que estableciera que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Finalmente, el Parlamento, con la mayoría de Rodríguez Zapatero del Partido Socialista, rechazó esa propuesta. Miles de padres, esto la verdad es que es algo de verlo, y yo creo que se ha producido en muy poquitos países del mundo. Miles de padres presentaron su objeción de conciencia contra la asignatura de educación para la ciudadanía, esa asignatura que mencionaba antes. Y sus hijos no entraron en la clase. En algunos casos exponiéndose al ataque del colegio, al ataque del profesor o incluso al ataque de la administración educativa, que en algunos casos se nos presentó demandas, ¿no? Muchos de estos padres luego elevaron su objeción de conciencia cuando se la denegaron a los tribunales, y hubo sentencias favorables también al derecho que tenemos los padres a decidir sobre la educación moral de nuestros hijos, incluso pidiendo que esos niños no permanezcan en esa clase, ¿no? En este caso, una clase que transmite valores morales y que transmite ideología. Por cierto, que también el nuevo gobierno, el gobierno que está en España desde hace casi 2 años, también ha presentado ya en el Congreso un proyecto de ley para nueva ley de educación que deroga esa ley que establecía, y desde luego en el nuevo proyecto no está la asignatura de educación para hacer niños, ¿no? Otra victoria del movimiento ciudadano español. En España en general se ha desarrollado una conciencia mayor social a favor de expulsar al Estado de nuestras vidas, de defender el derecho a la vida, de defender la familia. Aquí está. Bueno, voy a terminar ya mi exposición con un mensaje de esperanza, porque si hubiera terminado con la exposición de lo que nos propone o de lo que nos quiere imponer la cultura de la muerte, pues probablemente nos seríamos todos un poco desesperanzados, ¿no? Y además el Papa Francisco nos ha pedido que seamos portadores de la esperanza, el mensaje que Monseñor ha leído antes. La realidad es que la mayoría de la sociedad, como decía al principio de esta exposición, no se ha implicado en la guerra cultural, no es consciente de lo que está ocurriendo. La mayoría de la sociedad puede estar a favor o en contra del aborto, pero no se ha planteado las razones profundas de su posición. Y por lo tanto, precisamente por la acción de estos agentes de la cultura de la muerte, hoy día es más fácil que nunca influir en la conciencia de la gente, ¿no? Este es el lema de Actoel. Nunca dudes de que un grupo pequeño de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. Para bien o para mal. Nosotros, desde luego, vamos a seguir trabajando. Estoy convencido de que cada uno de los que hoy habéis venido, cada uno también de los que nos estáis siguiendo desde Internet, pues vamos a tomar conciencia cada vez más, estudiando también lo que nos está ocurriendo, estudiando las ideas fundamentales, las propuestas de la cultura de la muerte, y cada vez nos vamos a comprometer con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, también con nuestro dinero, para que ganar esta guerra cultural, para que los ciudadanos acepten y vivan una cultura de la vida, y finalmente las leyes y los políticos promuevan medidas que respeten, que promuevan, que favorezcan la dignidad humana de todos los seres humanos, sin excepción, con independencia de nuestro tamaño, con independencia de nuestras circunstancias, desde la concepción hasta la muerte natural. Muchísimas gracias.